Y qué alegría que podamos estar juntos, poder vernos también por Zoom, también los que están ahí. Y en esta mañana vamos a ver el libro de Génesis, el capítulo 12, el libro de Génesis, el capítulo 12, y vamos a ver la historia de Abraham, pero vamos a ver algo de la vida de Abraham que fue muy importante para nosotros y que también es un camino que nosotros debemos seguir. ¿Y cómo empieza ese camino? Ese es el camino de la fe obediente. ¿Cómo la fe nos lleva a ser obedientes en todo lo que hacemos en nuestra vida? Cómo Abraham, por medio de su fe, fue obediente y por medio de esa fe y esa obediencia pasó la salvación a nosotros. Porque recordemos que Abraham creyó en Dios, creyó en la promesa de Dios y por eso Dios lo bendijo, fue amigo de Dios. Y cuán importante es para nosotros creer en lo que dice la palabra de Dios. No solamente tenerlo ahí como es una palabra buena, nos da ánimo, nos da aliento, pero a veces dudamos o no lo creemos y no lo tomamos para nosotros. Vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo 12. Génesis, el capítulo 12. Génesis, el capítulo 12. Si ya lo tiene marcado, déjenlo ahí, vamos a orar antes de empezar. Vamos a orar. Padre hermano, te damos gracias, Señor, por el tiempo. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque podemos estar aquí reunidos nuevamente, Padre, para escuchar tu palabra, para alabarte, para honrarte por todo lo que tú eres y todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Sabemos que no somos perfectos, Padre, pero te agradecemos por tu gracia, Señor, por la misericordia que has tenido para con nosotros, Señor. Seas tú el maestro en esta mañana, Señor, que también en él sé que no soy digno, Padre, amado, sé que solamente por el sacrificio del Señor Jesucristo puedo estar aquí. Te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a cada uno de nosotros a entender y a comprender tu palabra. Y que tu Espíritu Santo nos ayude a poner atención y a entender lo que tu palabra nos quiere enseñar. Y que tu santa mano esté a través de nosotros, Señor, ayudándonos todo este tiempo, Padre hermano. Dejamos todo este tiempo en tus manos, Padre, que pedimos que tú seas el que sea honrado y glorificado, que podamos aprender más de ti, Señor. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si nosotros vemos el libro de Génesis, el capítulo 12, aquí está hablando de Abraham. Y está hablando de Abraham cuando él va a salir de la tierra de Ur de los Caldeos. Pero lo que va a realizar Abraham va a salir a lo desconocido. Va a ir a un lugar donde no conoce a nadie. Va a hacer algo que nunca antes había hecho. Y muchas veces, hermanos, nosotros hemos tenido que realizar el mismo tipo de acción. Tal vez en un momento desesperado de nuestras vidas, tal vez en un momento en que buscábamos alguna solución a un problema en nuestras vidas, o tal vez solamente el simple paso de fe que se requiere dar para creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Estamos ante la misma situación, o hemos estado en la misma situación, ya sea al momento de tomar la decisión de fe, de creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador, o en momentos de prueba, en momentos difíciles, en los que solamente nos toca confiar en Dios y no hay nada más que hacer. Nos encontramos en la misma posición de Abraham, de decir, bueno, voy a confiar en ti, Señor, voy a creer en ti y lo voy a hacer. Y el Señor, hermano, siempre es fiel, siempre cumple sus promesas. Miren lo que dice el capítulo 12 de Génesis. Vamos a ver hasta el versículo 8, hasta el versículo 9. El capítulo 12 del libro de Génesis, del capítulo 1, del versículo 1 al 9. Y aquí empieza el versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra,
Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Si nosotros vemos este punto en la vida de Abraham, él está empezando en su camino de la fe. Si vemos el versículo 4, dice que él tenía 75 años cuando sale de Ur de los Caldeos. Toda una vida sin saber nada de Dios, sin conocerlo. Y ahora va a experimentar una relación personal con Dios. Pero esto empieza de golpe. No empieza poco a poco. Dios no le dice, mira, Abraham, vas a tener que hacer algo. Tienes que ir preparándote. Dios no le dice, tienes que prepararte para lo que te voy a hacer. Dios le dice, hazlo. Y Abraham lo tiene que hacer. ¿Cuántas veces en nuestra vida, hermanos, nosotros tenemos que dar ese paso de fe? ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros tenemos que dejar todo en manos de Dios, confiar solamente en Él y hacer lo que Dios nos dice, confiando en su palabra? Una vez estábamos en el seminario y teníamos un compañero y en la noche estábamos ahí comiendo y su mamá le llama en la noche, a las 9 de la noche, y le dice, Saúl, tu hermano acaba de tener un accidente, ven porque se ha chocado con un camión y él quiere despedirse de ti, va a morir, ven rápido, lo más rápido que puedas. Él vivía en Guarayos y él estábamos en Valle Grande, eran muchas horas de viaje, pero el pedido de su madre era, los médicos nos han dicho que él le quedan pocas horas de vida, él va a morir, por favor ven a despedirte de tu hermano, si lo llegas a ver. En ese momento, hermanos, es muy difícil para todos y cada uno de nosotros afrontar un momento difícil así, de repente. Y él dijo, ay, estoy mal, ¿qué podemos hacer? Y todos no sabíamos qué hacer. Pero una de las hermanas dijo, oremos, primero oremos, vamos a Dios primero. Y nos pusimos a orar, y después de orar ella estaba con un poco más clara su mente, y dijo, voy a ir, tengo que ir a ver a mi hermano, aunque sea por última vez. Él pidió permiso a los profesores, viajó esa noche con la esperanza de tal vez ya no ver a su hermano. Y nos pusimos a orar todos, y los hermanos pidieron oración por este joven en todo lado. Al día siguiente él llegó y su hermano todavía estaba bien. Y él nos llamó y dijo, hermanos, gracias a Dios, mi hermano está vivo, me puedo despedir de él. Pero los médicos no nos dan esperanza. El golpe fue tan fuerte que tenía un tumor en la cabeza que estaba creciendo. Y si eso no llegaba a reducir, él iba a morir. Pero los médicos le dijeron, tu hermano va a morir porque ese tumor sigue creciendo y eso va a provocar que él muera. Tal vez no llegue esta noche. Y él estaba muy asustado, muy preocupado, como cualquiera, pero seguía pidiendo oración, solamente orar y confiar en Dios. Pasaron 2 días y el joven no murió. Pasaron 3 días y él no murió. Y los médicos le dijeron a su mamá, tenemos que hacer bajar esa inflamación. Tiene que bajar, porque si no logramos que baje eso, él va a morir. Pero ellos le dijeron, con medicamentos no lo podemos hacer.
tiene que ser por sí solo. Y la tendencia de ese tumor es que está creciendo más y más. Y tu hermano va a morir. En cualquier momento va a morir. Pero el día sábado de la mañana, hermanos, mi compañero nos llama y nos dice, gracias a Dios, mi hermano, en toda la madrugada de ayer, el tumor ha ido creciendo y se ha ido absorbiendo. Los médicos no saben por qué, no saben cómo, pero yo sé que es gracias a Dios. Yo sé que es Dios, solamente tengo fe en Dios. El día lunes en la mañana los médicos me dijeron, ¿sabes qué? Tu hermano no tiene nada en su cabeza. Es increíble, no tenemos explicación para eso. Nunca hemos visto algo así. Y esa fue una oportunidad para que mi compañero pudiera compartir con el doctor que estaba a cargo de él. Y él le dijo, en toda mi vida, yo nunca he visto nada igual. No entiendo por qué. Y mi compañero tuvo la oportunidad de decirle, ¿sabe qué? Yo tengo fe en Dios. Y es gracias a Dios. No es nadie más. Esto solo lo hizo Dios, nada más. Y el doctor le dijo, bueno, eso es lo que tú crees, pero para mí no es así. No tiene explicación. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros debemos creer en Dios, el primer paso que debemos dar es la fe. La fe que depositamos en Cristo, la fe que depositamos en su obra de Dios en todo momento en nuestras vidas. Es la misma fe que Abraham tuvo en la palabra de Dios. Confiar en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de que no sabía nada de qué es lo que iba a pasar. Él sabía que Dios es Dios. Y cuando confiamos en Dios, ponemos nuestra fe en Él, estamos poniendo nuestra fe en el carácter de Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso y Él va a ser así siempre. No estamos confiando en nuestras obras, no estamos confiando en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, confiamos en Dios. El primer paso, hermanos, para el camino de la fe obediente es la fe. Cuando nosotros vamos a vivir un camino de obediencia, un camino de fe, el primer paso que nosotros damos es la fe. Y esa es la fe que tuvo Abraham. Y esa es la fe que nosotros podemos tener. Miren lo que dice el versículo 12. El capítulo 12 de Génesis en el que estamos, el versículo 1. Dice lo siguiente. Génesis 12, el capítulo 12, el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y hasta este punto Dios le está diciendo, esto es lo que tienes que hacer. Pero el versículo 2 y 3 continúa, y esa es la promesa que Dios le da a Abraham. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hasta este punto, Abraham no ha visto nada de lo que Dios va a hacer. Ni siquiera está en la tierra que debe llegar. Solamente Dios le dice, voy a hacer esto, pero tienes que hacer esto. Y Abraham tiene que hacerlo primero para ver lo que va a pasar. Y Abraham no ha hecho nada hasta este momento. Y si ven el versículo 4, miren la respuesta de Abraham. Sin ver nada, sin saber nada, sin tener nada tangible. La respuesta de Abraham es la siguiente. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Cuando Dios le dice lo que va a hacer a Abraham, él toma la decisión de creer o no creer, de tener fe en Dios o no tener fe en Dios. Y él, hermanos, agarra todo lo que tiene, su mujer, su sobrino,
y se los lleva a Canaán. Él no dice, voy a dejar algunas cosas, por si las cosas salen mal, voy a volver. O no dice, oh, te dejo a su esposa, te dejo aquí, y si no sale mal, si sale mal algo, vuelvo. Él lleva todo lo que tiene, todo lo que tiene. Lleva a su familia, lleva sus bienes, y lleva todo lo que es él. Y deja todo atrás en Ur de los Caldeos, y se va a Canaán. Dios le dice, yo haré una nación grande de ti, te bendeciré, y te daré la tierra. Pero aún no lo ha hecho. Y esa es la fe, hermanos. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos, el capítulo 11, versículo 1. Ahí tenemos una definición de lo que es la fe. Y ahí dice lo siguiente, Hebreos 11, 1. Hebreos 11, el versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando Abraham fue a Canaán, él estaba esperando la promesa de Dios. Él estaba esperando que todo eso sea realidad. Pero también, hermanos, la segunda parte dice, la convicción de lo que no se ve. Ciertamente nosotros en nuestras vidas, al igual que Abraham, tenemos que experimentar esa clase de fe. Tenemos que llegar a ese punto de fe en nuestras vidas, ya sea en el momento de nuestra salvación o en nuestro camino cristiano. Vamos a ir experimentando momentos en los que tenemos que confiar en Dios, pase lo que pase, aun cuando las circunstancias son muy malas. Nosotros debemos seguir confiando en el Señor. Y realmente, hermanos, hay momentos en los que cuando las cosas van bien, es fácil confiar en Dios. Es fácil decir gracias a Dios y estar contentos, estar seguros, y estar tranquilos en que Dios está cumpliendo. Pero cuando hay momentos que son difíciles en nuestra vida, cuando vienen pruebas en nuestra vida, cuando nosotros no sabemos qué hacer y no tenemos nada de control sobre las circunstancias, ahí es cuando las cosas se ponen difíciles. Ahí es cuando las cosas son duras. Ahí es cuando es complicado para nosotros confiar en Dios. Cuando estamos enfrentándonos a lo desconocido. Situaciones por las cuales nunca hemos pasado. Es fácil decir para nosotros, Dios provee, Dios es misericordioso, Dios nos ama, Dios nos cuida. Pero no va a ser en los momentos cuando no hay peligro, cuando tenemos todo lo que necesitamos, cuando estamos bien, en que nosotros vamos a aprender que Dios es así. Vamos a aprender eso, hermanos, cuando tal vez llega un momento de necesidad en nuestras vidas. Y necesitamos, y no hay de dónde. Y se ve imposible para nosotros proveer. No sabemos dónde, o quién, o cómo. Ahí es cuando Dios se va a mostrar como el Dios proveedor que es, como el Dios todopoderoso que es. Cuando enfrentamos situaciones difíciles en nuestra vida, cuando estamos ante lo desconocido para nosotros, ahí es cuando nuestra fe crece, cuando nuestra fe madura. Aquí vemos a un Abraham en un primer momento. Estos son sus primeros momentos aprendiendo a confiar en Dios. Y si vemos la vida de Abraham en todo momento, vemos que él comete muchos errores. Sigue confiando en Dios, pero comete muchos errores que hasta el día de hoy seguimos viendo las consecuencias. Uno de esos errores, él tenía la fe en que Dios iba a cumplir su promesa. Abraham era viejo, no tenía hijos, Sarai también, su esposa. Pero Dios les dio la promesa. ¿Y cuándo iban a tener ese hijo? Casi a los 100 años de Abraham. Y Sara ya
muy mayor, cosa imposible, pero Dios lo hace. Pero mientras ellos esperaban, ellos deciden darle una manito de ayuda a Dios. Confiaban en la promesa de Dios, sabían que Dios iba a cumplir. Pero Sara le dice, toma, Agar, mi sierva, esclava egipcia, y tengo un hijo con ella, y ese hijo será como mi hijo. Pero cuando a Abraham se le aparece Dios, le dice, vas a tener el hijo de la promesa. Y él dice, Señor, espero que Ismael esté delante de ti todos los días de su vida. Y el Señor le dice, sí, lo tendré en cuenta, Ismael, lo bendeciré, pero no es el hijo de la promesa. Qué gran error para Abraham haber hecho eso. Los árabes son los descendientes de Ismael. Los árabes se odian a muerte con los israelitas. Y hasta el día de hoy vemos ese conflicto que tienen entre ellos. Hasta el día de hoy vemos la consecuencia de esos errores. Muchas veces en nuestra vida, hermanos, podemos confiar en Dios, tener fe en Dios. Y estamos haciendo lo correcto, poniendo nuestros ojos en Cristo, poniendo nuestros ojos en la promesa de Dios. Pero cometemos errores en el camino. Eso no quita que hemos dejado de confiar en Dios, pero hacemos o tomamos decisiones equivocadas. Y nos equivocamos y luego pagamos las consecuencias. Por eso tenemos que saber también que no solamente basta con tener fe, tiene que ser una fe que nos lleve a tomar decisiones correctas, a saber esperar en el tiempo de Dios, a saber confiar en su palabra, a no apresurarnos. Muchas veces cuando somos jóvenes nos apresuramos y tomamos malas decisiones. Muchas veces cuando somos adultos también nos apresuramos y no podemos ver la mano del Señor y su obra en nuestras vidas porque estamos desesperados. A veces tenemos que esperar y confiar en Dios, aún a pesar de no saber qué va a pasar ni cómo lo va a hacer, solamente tener fe y confiar en Dios. Pero hermanos, si vemos en el capítulo 11 de Hebreos, más adelante, mira lo que le hace hacer la fe a Abraham. En el capítulo 11 de Hebreos, más adelante, en el versículo 8, dice lo siguiente. Hebreos 11, el versículo 8, está hablando sobre Abraham y sobre su fe. Y este capítulo habla sobre los héroes de la fe y las cosas que ellos hicieron por su fe en Dios. Y dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Él no sabía nada de lo que Dios iba a hacer, pero por la fe, por su confianza en Dios, por poner y depositar su confianza plena en Dios, él hizo lo que Dios decía en su palabra. Aunque no fue tal vez de la mejor manera cuando estaba en Canaán, pero él tuvo fe en Dios, confiaba en Dios. Y esa fe fue madurando en mejores decisiones, en mejores caminos para él. Cuando empezamos en la fe, a veces empezamos inmaduros. Y pensamos que hay que tomar esta decisión porque a Dios le va a agradar. Y sí, puede agradarle al Señor, pero no es la forma en que deberíamos hacerlo. No es la forma en que debemos hacerlo. A veces nos apresuramos, pero siempre es bueno empezar por la fe, porque por la fe empezamos nuestro camino en el andar cristiano, en la vida cristiana. Nuestra salvación depende de la fe y de ahí en adelante igual sigue dependiendo de nuestra fe. Pero no solamente el camino de la fe obediente, hermanos, empieza por la fe. Empieza por la fe y continúa por el oír la palabra de Dios. No vamos a seguir preceptos humanos, no vamos a seguir por nuestro pensamiento, no vamos a seguir por nuestras emociones o por lo que el mundo diga. El camino de la fe obediente se basa en la fe y en el oír la palabra de Dios. Miren lo que dice en Génesis, otra vez en el capítulo 12. El capítulo 12 de Génesis.
Aquí Dios ya le ha dicho a Abraham lo que va a hacer y Abraham sale. Pero en el versículo 2 y 3 está la palabra de Dios, lo que Dios le dice a Abraham. No hay otra forma en que Dios se nos va a revelar por su voluntad, solamente por su palabra. Antes lo hacía por medio de sueños, antes lo hacía por medio de cualquier otra cosa. Pero en estos tiempos nosotros tenemos la palabra completa de Dios, toda su palabra. Y si nosotros queremos saber, hermanos, qué es lo que Dios piensa acerca de cualquier aspecto de nuestras vidas, lo tenemos en su palabra, plenamente en su palabra. Si me dicen, hermano, yo quiero saber con quién me voy a casar, está en la palabra de Dios. ¿Cómo voy a manejar mi economía? Está en la palabra de Dios. ¿Cómo puedo gobernar una nación? Está en la palabra de Dios. ¿Cómo puedo ser fiel a Dios? Está en la palabra de Dios. Y la más importante de todas, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo salvarme de la condenación eterna? Está escrito en la palabra de Dios. No hay nada que esté fuera de la Biblia. No hay nada que esté fuera de la palabra de Dios. Es el único lugar donde nosotros vamos a encontrar salvación y vida eterna para nuestras almas. Y miren lo que dice aquí el capítulo 12. Dios se revela por medio de su palabra. Y el versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios está hablando con Abraham. Dios le está dando su palabra. Y Abraham sabe que es la palabra de Dios. Pero Dios sigue hablando con Abraham y les dice lo siguiente. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios sigue expresando su palabra a Abraham. Dios sigue hablando a través de su palabra con Abraham. Y todo el tiempo que Dios se aparece a Abraham va a ser a través de su palabra que Dios se manifiesta. Y si buscamos, hermanos, otra forma espectacular de la presencia de Dios, de su manifestación hacia nosotros, no va a haber. Solamente es a través de su palabra. No hay algo sorprendente. No hay ángeles bajando del cielo para nosotros. No hay revelaciones con fuego. No va a caer fuego del cielo. No se va a abrir la tierra. No va a pasar eso. Tenemos la palabra de Dios. Y realmente, hermanos, el privilegio que nosotros tenemos por tener la palabra de Dios no es porque sí. Esta Biblia, la Casiodoro de Reina, la Reina Valera 1960, no se llama Reina Valera porque sí. Fueron dos hombres que dieron su vida para traducirla al español, para que nosotros tengamos la palabra de Dios traducida para nosotros. Uno de ellos fue quemado en la hoguera, vivo, por querer traducir la palabra de Dios para nosotros. Solamente por eso, para que nosotros tengamos el privilegio de escuchar la palabra de Dios, de ser salvos, de que no seamos apartados de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. William Tyndale era un hombre que era estudioso en Inglaterra. Y él era igual que cualquiera de nosotros, no conocía la palabra de Dios. Pero un momento llegó en su vida cuando él conoció la palabra de Dios. Eso le cambió totalmente y completamente su vida. Tanto que él se propuso en su vida traducir la Biblia al idioma inglés para que todos en Inglaterra pudieran conocer la Biblia, pudieran escucharla, pudieran comprenderla. Y eso, hermanos, no se dio, sino tal vez a través de muchos años de persecución, muchos años de maltratos, muchos años de cárcel, muchos años de sufrimiento. Cuando al final lo logró, ya la Biblia estaba circulando por toda Inglaterra, gracias a su esfuerzo, gracias a su sacrificio. Y llegó el momento en que el rey
lo apresó y lo condenaron a morir, solamente por hacer que la Biblia llegara a toda la gente, por el deseo que él tenía de que la palabra de Dios sea escuchada por todas las personas. Casiodoro y Reina hicieron lo mismo. Ellos eran monjes, leían la Biblia, tenían el privilegio de entender el idioma que estaban leyendo, porque antes solamente la Biblia podía ser entendida en latín y no todos la entendían así, tenía que ser traducida, o si no era en latín, en el griego, pero no todos podían hablarlo. Y el deseo de ellos era para que en España toda la gente, los que no sabían ni latín ni griego, pero que hablaban español, pudieran leer la Biblia. Y si no lo hacían ellos, que hubieran otros que les pudieran hacer escuchar la palabra de Dios. Y él leyendo y estudiando, primeramente lo hizo a ocultas en el monasterio donde él vivía. Cuando lo descubrieron, lo quisieron matar. Y él tuvo que esconderse, ser perseguido, sufrir mucho. Porque por el deseo que él tenía de que otros escuchen la palabra de Dios, porque sabía la importancia que tenía para todos y cada uno de nosotros. Y él estaba dispuesto aún a dar su vida, y lo hizo. Y cuán importante, hermanos, si ellos pensaron que era importante el oír la palabra de Dios para nosotros, ¿por qué nosotros no tenemos en cuenta que el camino de la fe obediente necesita oír de la palabra de Dios? Abraham había escuchado muchas veces la palabra de Dios en su vida. Dios personalmente se le apareció. Y aquí está Abraham escuchando la palabra de Dios. Pero no solamente se requiere escucharla, también se requiere obedecerla. Podemos escuchar muchas cosas. Podemos escuchar un sinfín de prédicas. Podemos leer la Biblia muchas veces. Hay hombres que son estudiosos de la Biblia, no son cristianos, conocen de memoria toda la Biblia, pero no la creen, no la aplican y no lo van a hacer, porque no ha habido la fe en sus vidas que les haya transformado. Necesitamos fe, necesitamos oír la palabra de Dios y eso nos va a llevar a hacer las cosas, va a tener una consecuencia. Y miren lo que hace Abraham. Está escuchando la palabra de Dios. Y en el versículo 12 dice, ya haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Abraham está escuchando lo que dice la palabra de Dios. Y van a haber cosas de la promesa de Dios que él va a llegar a recibir. Cuando Dios le dice, haré de ti una nación grande, tenía que empezar por darle un hijo. Y lo hace. Y miren en Hebreos el capítulo 11. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos oírla. Porque al oír la palabra de Dios va a producir en nosotros acciones. Va a producir que nosotros hagamos algo. Pero a veces, hermanos, nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios y hay cosas que en nuestra vida vamos a ver, pero hay cosas que en nuestra vida no vamos a ver. No vamos a experimentar en nuestra vida algunas cosas que van a pasar, que dicen la palabra. Tal vez no seamos arrebatados el día de hoy o el día de mañana o el año que viene. Tal vez vamos a morir y no vamos a ser llevados al cielo. No porque no seamos salvos, pero no lo vamos a ver en nuestras vidas. Vamos a experimentar el amor de Dios, la provisión de Dios, porque lo dice su palabra. Vamos a experimentar su cuidado. Pero algunas cosas tal vez no las vamos a ver en nuestras vidas.
mientras estamos en vida ahora, pero más adelante sí. Y miren lo que dice en el capítulo 9, en el capítulo 11, el versículo 9, dice lo siguiente: por la fe habitó como extranjero, está hablando de Abraham, en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Había cosas que Abraham en su vida iba a experimentar, porque las conocía a través de la palabra de Dios. Él tuvo el hijo de la promesa, Isaac, pero él nunca vio que su descendencia iba a ser tan grande como las estrellas. Él nunca vio una nación grande de Isaac. Él nunca vio a Jacob. Él nunca vio lo que Dios hizo. Y aún miren lo que dice aquí. Dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dios no le dijo: ve a Canaán y te voy a dar la tierra prometida. Esto no pasó en ese momento. Él siguió viviendo como extranjero, a pesar de que Dios le dijo: te voy a dar esa tierra, va a ser tuya. Él no la tuvo en ese momento. Pasaron cientos de años hasta que Dios diera esta tierra prometida a la nación de Israel. No pasó en ese mismo instante. Él tuvo que esperar. Él tuvo que verlo y esperarlo y anhelarlo, pero no lo experimentó en ese momento. Y más adelante, hermanos, si vemos, en el versículo 10 dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él sabía por la palabra de Dios que Dios iba a cumplir, ya sea en su tiempo o más adelante. En este momento Cristo todavía no había venido. Cristo todavía no había nacido. Y él tenía una esperanza de algo superior, de algo mucho mejor para él. Pero él lo sabía y tenía esta confianza por oír la palabra de Dios. ¿Cuántas veces en nuestras vidas, hermanos, nosotros oímos la palabra de Dios, pero solamente la oímos y nos quedamos conformes con lo que tenemos y no deseamos algo superior, no deseamos algo mejor? El oír la palabra de Dios debería producir en nosotros el deseo de tener algo mucho mejor a lo que tenemos aquí, ya sean bienes materiales, ya sea la vida que llevamos, ya sea cualquier cosa que podamos nosotros decir: esto es bueno. Eso no es suficiente. Debemos aspirar a algo mucho mejor, algo superior en nuestras vidas. Porque, hermanos, realmente cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, escuchamos de la obra de Dios en nuestras vidas y todo lo que Dios hace, hizo y va a hacer por nosotros, siempre. Pero ¿qué hacemos nosotros por Dios? ¿Qué estamos haciendo nosotros para Él?